El matrimonio, primero tenemos que entender que fue instituido por Dios. O sea, la mente maestra del matrimonio nace ¿dónde? En Dios, ¿sí? El origen, ¿sí? El origen, el que lo inventó el matrimonio fue Dios, ¿sí? Es por eso que hoy por hoy encontramos que muchos en la actualidad que se han desviado de la moralidad buscan legalizar su unión bajo el título del matrimonio, dado que sea por asunto religioso o por un asunto legal, pero todo termina en que se haga bajo el manto del matrimonio. Entonces, entendemos en principio de que el matrimonio es una institución que fue inventado por Dios. Entonces encontramos de que el matrimonio debe ser la fuente de la felicidad y de la bendición. ¿Cuántas veces ustedes han buscado la felicidad? Han tratado de ser felices. Y la pregunta es, ¿qué es la felicidad? ¿Es una conquista? ¿Es un sentimiento? ¿Es un logro? ¿Está evaluado en cosas materiales? ¿Es un sentimiento? ¿Saben? A través de los años siempre he sido insatisfecho en las cosas que he logrado, que he conquistado. Y he tratado de ver de qué manera puedo ser feliz. Hasta que pude comprender que la felicidad es el modo de viajar. Entonces, entendemos de que el matrimonio dice que es la fuente, primero es una institución de Dios, y Dios ha instituido ese matrimonio como una fuente de felicidad y de bendición para los seres humanos, ¿sí? Además, por eso, para esto es necesario concertar el matrimonio con la persona adecuada y en el momento adecuado. Cuando los matrimonios no se dan con las personas adecuadas en los momentos adecuados, entonces, lejos de ser la fuente de la felicidad y la bendición, llega a ser la fuente de la mortificación y de la maldad o de la maldición. Vemos un ejemplo cuando Sansón vio en Gaza a una mujer que agradó a sus ojos, le dijo a sus padres, mira, yo quiero que me tomen esta mujer por matrimonio, porque esta mujer agradó a mis ojos. Así como le agradó a sus ojos, terminó sin los ojos. ¿Vieron? Porque él se fue en un matrimonio que no fue justamente dentro de los parámetros necesarios. No fue con la persona adecuada, ni en el momento adecuado. ¿Ustedes saben cuál fue el matrimonio de Sansón? ¿Se acuerdan? El matrimonio de Sansón. Ajá. Se casó, pero Sí. no me acuerdo. pero no, Mi pero esposa. Esa misma noche se la robaron, la ¿no? trajeron a su compañero. Se casó con la mujer y resulta que después la mujer le dieron a un general, le casaron con un filisteo al poco tiempo. Fue tremendo, ¿no? Imagínate, esa mujer agradó mis ojos. Hacen toda una fiesta, se casan, sale todo un evento de allí. Dios nunca la abandonó hasta que al final Sansón se salva por lo que la historia nos cuenta, ¿no? Pero su experiencia amarga capaz que un día nos contará en las mansiones celestiales las decisiones que tomó. Entonces, cuando este mensaje sería oportuno más para los solteros, ¿no? Cuando ustedes toman decisiones acaloradas, movidos por los sentimientos, por las emociones, o por las pasiones de la vida, o por los ojos, o por la vanagloria de la vida, y ven una persona que podría ser de vuestra pareja, pero no está dentro de los parámetros de Dios, entonces no piensen en tener buenos frutos en el futuro. Entonces, tenemos que hacer las cosas como el Señor lo manda.
Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias el Génesis 1:27. Génesis 1:27 encontramos allí el fundamento del matrimonio y el origen del matrimonio. Allí dice, Dios creó un hombre y una mujer, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, los hijos de Dios, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Adán y Eva fueron los hijos de Dios. O sea, Dios crea primero a Adán y después sabemos la historia de que Adán estaba muy solo. No es porque Dios se le ocurrió, le faltó algo a Adán, ¿no? Imaginen ustedes que Dios crea toda la perfección, lo crea el séptimo día a Adán, al hombre, y resulta que lejos de ser feliz, es infeliz, porque había visto que todos los animales estaban en parejas y era el único de su especie que no tenía una pareja. Y sentirse intranquilo y infeliz. ¿Será que Dios hace las cosas así? No. Por eso es concluyente el versículo de Génesis 1:27 cuando dice, varón y hembra los creó. ¿Sí? Dios no hace las cosas a la mitad. Bueno, Mateo 19:5, veamos. ¿Qué dijo Jesús relacionado al matrimonio? ¿Cuál fue la postura de Jesús en cuanto a este asunto? Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. El propósito del matrimonio es que los esposos llegan a ser, ¿qué cosa? Una unidad. Dice que, escuché a un conferencista decía, que el matrimonio es un pacto de sangre. Así como todos los pactos son ratificados con sangre, de igual manera el matrimonio es un pacto de sangre. Y ese pacto los une a que el hombre y la mujer lleguen a ser una sola unidad. Bueno, la explicación propiamente del pacto con sangre, se lo voy a mencionar en algún momento, cómo se da, por qué se da y por qué se le considera que es un pacto de sangre, lo vamos a ver. Entonces, entendemos que la postura de Jesús en cuanto al matrimonio no es una postura la de Moisés, sino es una postura original como fue dada en el Edén. ¿Por qué? Porque el que da el matrimonio es el mismo ¿quién? Es el mismo Jesús. Porque entendemos que Jesús fue el que dio los 10 mandamientos, es Jesús que estuvo en muchos momentos del Antiguo Testamento y es el mismo Jesús que estuvo creando al hombre y es el mismo que instituye el matrimonio. Ahora, pero dentro del matrimonio podemos nosotros ver que el matrimonio se ha vuelto un contrato. Mire, cuando yo me casé, la jueza o el juzgado de familia, el juzgado de las personas, nos leyó un código del código moral, del artículo referente al matrimonio, en qué consiste, y era condiciones largas, que yo me quedé pensando en todo lo que está estipulado en las leyes para contestar en sí. Y para cuando ya se casaron hoy en día, porque el último matrimonio que acompañé fue los ahijados de Astolfi, y ahí la señora nos leyó el artículo modificado del Código Civil y nada que ver cuando yo me casé. Ahora es una cosa, es simplemente un convenio, un contrato, es un acuerdo entre ambas partes, ¿no? Es más, si tú quieres, puedes unirte en matrimonio civil con la persona y tú puedes tener tu patrimonio separado, los bienes separados. Yo puedo tener toda mi mansión y la otra también, pero en ningún momento nuestras riquezas pueden mezclarse. ¿Sí? Las riquezas, digo, por ahí a veces más pobreza. Pero está eso estipulado en el nuevo Código Civil relacionado al matrimonio.
Entonces, hermanos, el matrimonio ha sido pervertido aún por las leyes y por las autoridades de este tiempo. Por lo tanto, es como el matrimonio legal de hoy en día no está perdiendo valor espiritual, valor moral. ¿Y qué podemos decir si se ha aprobado la ley de un matrimonio igualitario? Si llegan dos hombres y quieren casarse, no hay problema con la ley. Si llegan dos mujeres y quieren casarse, no hay problema con la ley. Hasta es tan absurdo como se ha legislado hoy en día de que hay ciertos países de que si van y quieren casarse con una zanahoria, con un perro, con un animal, se lo aceptan. Con muñecos. ¿No? Es tanto así que se ha pervertido el matrimonio de que la única salvaguarda segura del matrimonio es la palabra de Dios. Ahora, quiero que veamos un asunto más acerca del matrimonio en Marcos 10, 5 al 12. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Miren, les decía de que la perversión del matrimonio y la incomprensión del hombre a lo largo de los años ha hecho de que se establezca una salida para las relaciones tóxicas, que es a través del divorcio. Entonces, dado que se dio el divorcio en los tiempos de Moisés, se había pervertido esta ley que se había dado por Moisés. Por ejemplo, cuando un judío se casaba o un israelita se casaba y no le agradaba a la chica, o ponerle que en el altar del matrimonio no lo encontró virgen, o tal vez no era, la mujer no era aparente para la cocina, entonces podía darle carta de divorcio. Llegó a tal extremo de que se pidió en aquel entonces la dote, de que el hombre que gustaba de una mujer o quería casarse, tenía que darle una dote al padre de la chica, que sería como una especie de un rescate, de un pago. Yo te voy a pagar para casarme con tu hija, ¿no? Pero eso ya pasaba desde antes, porque si vos te fijas en Abraham cuando le dio a su siervo a buscarle a Rebeca, ¿no? Para Isaac dice que le llevó con camellos cargados de obsequios para la familia. El principio era agasajar a la familia. El principio era caerle bien a la familia. El principio era congraciarse con la familia, de decir que realmente yo estoy interesado, ¿no? Yo tengo buenos sentimientos, ¿sí? Yo recuerdo cuando vinieron a pedir la mano de mi hermana, vinieron con todo el pueblo, con personas de influencia, incluso casi como sobornaron a nuestros propios parientes para que se vinieran, para que le hablaran a mis padres, trajeron bebidas, todo para, tratando de congraciarse con los futuros suegros, ¿sí? Cosa que hoy en día ya no hacen eso. O tal vez en esa misma época, lo que hacían los chicos era robarse a las chicas y después, como ya tenían hijos, habían pasado los años, los padres estaban obligados de aceptarlos como yernos o yernas, dijo por allá. ¿Ya? Entonces, la dote para los tiempos de Jesús se había pervertido a tal punto que era una garantía para la mujer de que si ésta era divorciada, pues con una mujer divorciada nadie quería casarse, entonces el padre le daba esa dote a la hija para que pueda sobrevivir el año de su vida. Una pregunta. Así encontramos la parábola de la moneda perdida. Cuando la mujer todos los días cuidaba esa dote y se la buscaba y la conservaba. Hermano. ¿La dote qué es? La dote sería como una recompensa o una compensación hacia el suegro
o sea, ¿en qué consistía? Era tu ¿De qué? pregunta. Ajá. ¿En qué consistía? Bueno, cada país o cada tribu tiene ciertas costumbres acerca de la dote. En algunos lugares se acostumbran, en el tiempo de Jesús eran monedas. En otras culturas son cabras. En otras culturas africanas son vacas. Tantas vacas se le da al padre por la hija, es como el privilegio o el costo que tiene la novia. Si la novia era muy bonita, eran muchas vacas. Si la novia era media bonita, menos vacas. Así era considerado. Pero siempre había una dote, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, esto sale a raíz de qué? Del divorcio, ¿verdad? Porque de una u otra manera se aseguraba el futuro de la novia. Y esto es lo que había pasado en los tiempos de Jesús. Bueno, hay otros detalles más de eso que no voy a dar punto a hablar, ¿no? Pero vamos a ir al propósito del matrimonio. O sea, ¿cuál fue el Éxodo 20:14? ¿Cuál es el deber fundamental o qué deber fundamental se deben los esposos? Éxodo 20:14. Bueno, el deber fundamental en el matrimonio es la fidelidad. ¿Sí? La fidelidad. Cuando se rompe el vínculo de la fidelidad, se pierde la confianza y tanto el esposo y la esposa se van a pasar el resto de sus vidas oliendo las camisas, revisando los bolsillos, revisando los teléfonos para ver si alguno de los dos son infieles. ¿Sí? Entonces, algo que vincula al matrimonio es la confianza, que no debe perderse la confianza. Entonces la confianza es algo que se debe de cuidar. Y para que no se pierda la confianza, tenemos que ser fieles los unos con los otros. Y para ser fieles los unos a los otros hay que grabarse en la mente que el séptimo mandamiento, ¿qué dice? No cometerás adulterio. ¿Sí? Bueno, yendo explícitamente a lo que es el matrimonio, es una relación extramatrimonial o cuando hay una tercera persona metido, ya sea en los sentimientos o en la práctica diaria de nuestra vida. Bueno, entonces, el propósito fundamental del matrimonio, de los esposos, ¿verdad? Ahora vamos al propósito del matrimonio. ¿Por qué Dios crea el matrimonio? O sea, ¿por qué es importante el matrimonio? ¿Qué es lo que se quiere cuidar con el matrimonio? ¿Por qué Dios se lo inventó el matrimonio? No hubiese dejado que se multipliquen así como los animales. Pero Dios estableció el matrimonio. ¿Y cuál es el propósito? Veámoslo en el libro de Génesis 2:18. El primer fundamento, el primer propósito del matrimonio. Muy bien. El primer propósito del matrimonio es que es una ayuda mutua, ¿sí? Que el hombre y la mujer llegan a ser ayuda idónea, se pueden complementar el uno con el otro. Dios no le dijo que el hombre puede ayudarse mejor con otro hombre, o la mujer se puede llevar bien con otra mujer. No, es así como la ley de la naturaleza, como la ley de la física. No, que el positivo y el negativo se llevan bien. No, que los dos polos iguales son opuestos, o los polos opuestos se atraen. Entonces, ese es el propósito. ¿Qué cosa? Que ambos se ayudan mutuamente. Segundo propósito. Génesis 1:28. Que se multiplique. Bien. La procreación de los hijos, el cuidado de la raza, para que la raza sea multiplicada. Entonces el propósito es de que un varón y una mujer debe unirse en santo matrimonio, y no un hombre con otro hombre. ¿Cómo se van a multiplicar? O una mujer con otra mujer. Allí la raza se muere. Un problema de aceptar el matrimonio igualitario en las grandes mentes que controlan la demografía mundial es que se permita el casamiento de hombre con hombre, porque así no se van a poder multiplicar. Porque el control de la humanidad, del aumento de la mortalidad, ha sido siempre el problema o las ansias de los ricos.
Es como si la riqueza no alcanzara para todos. Entonces, se ha tratado de controlar a través de las guerras, en el pasado, a través de las enfermedades. En este mundo, o últimamente, por ejemplo, lo que se largó el tema de la pandemia, el del coronavirus, es un control de la demografía, o sea, del aumento de las personas. Esto se dice como en un término así como general, demografía, ¿no? La demografía mundial. Dice que hoy estamos llegando a 7 billones de habitantes en el mundo. Es como si empezamos a ver los gráficos desde el principio. En los últimos tiempos ha aumentado innumerablemente la población mundial. Pero aún así, si juntáramos a todos los seres humanos del mundo, no cabrían en el mundo. O sea, si lo juntáramos todo, tal vez estaríamos en toda la Argentina, estaríamos todo. Y el mundo estaría vacío. Pero fíjense qué tanto es el mal, porque los 60 millones de habitantes de Argentina, si los distribuyéramos la tierra en esos 60 millones, la tierra alcanzaría y sobraría. Se dice que solo el 3% del planeta está Poblado. Sí, por eso digo, igual si despertaran todos los que han muerto de todos los tiempos, igual sigue el espacio. Sí, ¿no? El problema es que La contaminación. la contaminación, sí, y aparte la producción alimentaria. Muy bien, entonces, el primer propósito que era la ayuda mutua, ¿verdad? La segunda era la procreación de los hijos. En otras palabras, la raza humana, la protección de la raza humana. Y tercero, ¿cuál sería el tercer propósito? Vamos a buscar en 1 Corintios 7, 2 al 5. Segunda vez. 1 Corintios 7, 2 hasta el 5. ¿Por qué Dios creó el matrimonio? Es el tercer propósito. Yo tengo la Biblia contemporánea y habla así muy fuerte. Bueno, esa es la Biblia. Es como la Biblia de Dipper. ¿Primera Corintios cuánto? 1 Corintios 7, 2. Dice que por causa de la inmoralidad sexual cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su cuerpo sino su esposa. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. ¿Hasta dónde era? Hasta el 5. No. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los siente para no poder dominarse. Pero lo que sí estaba fuerte en el primer versículo. Bueno, hay un punto allí en la que tenemos que tener en cuenta. Si lo volvemos a leer, dice allí, mire, cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio esposo. Bueno, allí. O sea, el propósito del Señor en cuanto al matrimonio es que cada uno tenga su propio esposo y cada varón tenga su propia esposa y cada esposa tenga su propio esposo. ¿Sí? Aquí, opuesto a esto, está el complejo del gallo en los hombres, ¿no? Y justamente eso es lo que Dios quiere evitar, la inmoralidad sexual. ¿Sí? A veces llega una etapa en la que el hombre cree que al tener varias chicas es más hombre, más macho, el macho alfa, ¿no? Y esto pues no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que cada uno tenga su propio marido y cada mujer tenga
cada esposo tenga su propia esposa. ¿Pero por qué? Veamos lo que dice más adelante. Dice, y cada uno tenga su propio esposo. No os privéis el uno del otro, sino volveos a unirnos. En otra parte dice el apóstol, para que no se anden quemando. O sea, resulta que nosotros no somos robots, somos seres humanos con sentimientos, con emociones y con deseos. Ese desarrollo biológico, tanto en el varón como en la mujer, los lleva a satisfacerse el uno con el otro a través del deseo sexual. Entonces, para que no se anden quemando, para que no se anden pervirtiéndose, para que no anden pecando, para que no se anden teniendo enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Dice que se preserva a través del matrimonio. La sexualidad no es un pecado. El sexo no es un pecado dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Cuando es fuera de los parámetros, está condenado por el principio del cielo. Entonces, tenemos que entender de que el propósito del matrimonio tiene tres aspectos. El uno es la ayuda idónea del hombre con la mujer. El segundo, la preservación de la raza humana a través del cuidado de los hijos. Y el tercero, el cuidado de uno mismo a través de las relaciones sexuales. ¿Sí? Tanto el hombre como la mujer tiene deseos. Y por eso bien claro lo dice Pablo. Dice, no se priven el uno del otro, a no ser en consentimiento mutuo. Es un asunto que lo experimenta el matrimonio. Así que vamos a avanzar. Dice la siguiente cita que vamos a leer está en el libro de 2 Corintios 6:14. Vamos a ver los principios fundamentales para un hogar feliz. ¿Sí? Si haríamos una encuesta en todos los matrimonios, ¿son felices los matrimonios? Tendríamos un abanico de respuestas que nos sorprendería. ¿Sí? Pero vamos a ver acá, 2 Corintios 6:14. ¿Qué nos dice? ¿Cuánto? 2 Corintios 6:14. Sí, por favor. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muy bien. Entonces, para poder entender y ver, porque por ahí uno puede decir, ay, me han dicho que cuando me caso, que el matrimonio es la fuente de la felicidad. Y resulta que cuando me caso, recibo palo todos los días. Me gritan todo el tiempo. Resulta que no, y yo tengo que cocinar con carne porque al otro tengo que satisfacer en su apetito. ¿Vieron? Entonces, un principio de eso es que no debemos de unirnos en yugo desigual. Miren, les cuento. Una pareja de jóvenes se casan de la misma iglesia, son de la misma iglesia, criados en casi de la familia de la iglesia, desde muy pequeños, se casan y tienen conflictos serios. Ellos que son de la misma iglesia, que tienen la misma costumbre en la comida, que tienen prácticamente los padres se han cogido desde pequeño, tienen conflicto. Imagínate que te cases con una persona que es de otro país, que tiene otras costumbres, que tiene otras formas de vida, y tienes que cocinar arroz todos los días. Bueno, hay conflictos, ¿sí? Pero si tú te casas con una persona que no es de tus propios principios, te pide que todos los días tiene que ser asado, que todos los días, si no hay una gaseosa, no es almuerzo para él. Y que es, bueno, eso hablando en la comida. Si hablamos en otros aspectos, ¿no? En el aspecto moral, en el aspecto sexual, por ejemplo. Es tremendo, hermanos, la diferencia. Y no va a ser felicidad tu matrimonio, sino va a ser realmente una tortura. Entonces, por eso, lo que se aconseja a los que son solteros es que no se unan en yugo desigual.
Ejemplo lo tenemos aquí, a Sansón. A veces estamos tan dominados por los ojos. Vemos en la calle, por ejemplo, el caso de los hombres a las mujeres. Las filisteas parecen ser más bonitas que las israelitas, ¿verdad? Eso es lo que le pasó a ¿quién? A los hijos de los setitas. Los setitas eran hijos de Set, eran los hijos de Dios. Pero dice que les parecían más bonitas las hijas de los hombres, que eran los descendientes de Caín. Las hijas de Caín o las nietas de Caín eran más bonitas que las hijas de Dios. Entonces ellos les pareció agradable. Eso lo encontramos a los israelitas. Mientras conquistaban la tierra prometida, se encontraron con las hijas de Madián. Resulta que llegaron allí porque el profeta Balaam le dijo, mira, a ellos no le vas a poder vencer cuerpo a cuerpo, lucha a lucha. Ellos tienen una debilidad. Su debilidad es ser fieles a Dios. Si tú les llevas a ser infiel, entonces vas a ver que puedes ganar. ¿Y cómo se le hace? Vamos a mandar un ejército de chicas, ¿no? Se fueron las chicas con pocas ropas, ¿no? Bailaban delante de los soldados. Y tan pronto fue el pecado de que hasta estuvo dentro del campamento la inmoralidad, la fornicación. Dice que los príncipes del pueblo traían a las moabitas a sus tiendas delante de Moisés. Moisés no estaba percatado del asunto. O sea, Moisés estaba ocupado en otros planes, de estrategias para conquistar Canaán. Pero el que se dio de furor fueron los sacerdotes. Y uno más que fue el hijo de Aarón, que se llamó, ¿cómo se llamó este? Nieto. ¿Ah? El nieto de Aarón, ¿no? Fineas. Él agarró una lanza y se fue a la tienda de uno de los príncipes y le insertó al hombre y la mujer como anticucho hacia los dos. Ese fue, vemos realmente lo que es hablando de qué, del yugo desigual. ¿Sí? Del yugo desigual. Bueno, entonces, si han estado pensando ver a los filisteos o filisteas, por favor, cambien de opinión, ¿sí? Vamos al otro punto que es Efesios 5:23. Esta cita por ahí no les gusta mucho a las hermanas, pero vamos a leerlo. ¿Qué dice allí? A ver. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ok. Entonces tenemos que entender de que la cabeza responsable del hogar, ¿quién es? El esposo. O sea, el esposo tiene que entender de que es la cabeza responsable. Por eso, cuando no hay un sacerdote, ¿quién es el sacerdote en el hogar? Es el varón, ¿sí? Es la cabeza. Él es el que soporta también, o sea, si yo me voy a casar, sé cómo voy a sostener a mi familia, porque yo no le voy a mandar a trabajar a mi esposa todo embarazada, ¿cómo? No es eso. Por eso, la cabeza del hogar es el marido que tiene que sostener. Mire, hablando de esto, este principio de vida lo fue hasta antes de la Primera Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las mujeres no se les permitía trabajar. Las mujeres, el papel de las mujeres era cuidar del hogar, cuidar de los hijos, educar a los hijos. Ese era el papel de la mujer. Pero resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres fueron a la guerra, empezó la revolución industrial. En esa revolución industrial faltaban los hombres para la manufactura, para que trabajaran. Entonces empezaron a reclutar a las mujeres. Y de aquel entonces las mujeres empezaron a ganar dinero, a sentirse empoderadas, a tal punto que hoy en día las mujeres tienen una influencia tremenda dentro de la sociedad, a tal punto que la presidenta del país es una mujer, de que la directora del colegio es la señora directora. Los hombres quedaron desplazados. Entonces, y no solamente eso, sino que es tanto el empoderamiento de las mujeres que quieren tener los mismos derechos de igualdad con las mujeres. Si el hombre anda
con el dorso desnudo, quieren también las mujeres andar así. Protestan tanto y quieren que eso esté amparado bajo una ley. O sea, se ha pervertido a tal punto. Entonces, no de que el hombre sea la cabeza dominante, sino que sea el ejemplo en liderancia, en sostén y en espiritualidad. Eso es lo que pide la palabra del Señor. Ahora bien, dice en Efesios capítulo, primera de Pedro 3:7, maridos, sed considerados con vuestras esposas y tratadlas con respeto como a la compañera más frágil. Este es otro consejo del Señor respecto a la cabeza del hogar. Resulta que muchas veces el trabajo en el hogar, mire, de donde yo vengo, de donde yo crecí, o la cultura de nuestro pueblo, es que las tareas domésticas es tarea de las mujeres y que las tareas del campo es el trabajo de los varones. Esa fue nuestra formación, pero y hasta a veces resultaba como muy saco largo, lo llevamos allá, que el hombre esté lavando los platos. Aquí en la Argentina se dice gobernado, ¿no? Parece muy que el hombre no pudiera eso. La Biblia no nos dice en ningún lado de que el hombre no lave los platos, de que no lave la ropa. Aquí dice que somos ayuda idónea, ¿no? Pero obviamente si la mujer está recargada de actividades, el hombre tiene que contribuir. Mire, cada matrimonio es una privacidad, ¿sí? No podemos meternos allí y delegar funciones. Pero sí, cada matrimonio debería de ponerse de acuerdo. Si el hombre es feliz cocinando, pues que cocine. Si la mujer tiene otra actividad, que lo haga. Pero lo importante es que sean felices, ¿sí? Por eso te decía, ¿cuál era el título del mensaje? Felices para siempre, ¿verdad? Pero ambos tienen que tener un papel definido y ser ayuda el uno con el otro para que las fiestas se lleven paz. Porque si vamos a empezar a discutir, no, porque tú no hiciste esto, tú no hiciste aquello, tú no haces lo otro. Entonces, ambos tenemos que ser responsables de nuestras tareas para que las cosas, para que el matrimonio sea fuente de felicidad. Bueno, vamos al versículo en el libro de Colosenses 3:19, también habla hablando de la cabeza, ¿no? Primero, que la cabeza es el marido. Segundo, que esa cabeza debe ser considerado, debe ayudar a la esposa. Dice, porque hay que tratarla como una compañera, como un vaso frágil. Y tercero, en Colosenses 3:19 nos dice que el esposo amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Entonces, una de las cosas que a veces lleva a los problemas dentro del matrimonio es la aspereza. Es cuando el esposo pierde, ¿qué cosa? La paciencia. Pierde la paciencia y empieza. Es como cuando una esposa tiene que tratar varios chicos y no está el almuerzo a tiempo, llega el esposo y dice, ¿qué has hecho toda la mañana que no has hecho la comida? ¿No? Salvo si estamos pasando en el Facebook, pues es otra cosa, ¿no? Pero si hay muchas responsabilidades, entonces el esposo debe ser, ¿qué cosa? Considerado. Es otra de las palabritas importantes. A veces resulta curioso, o a veces en otro temperamento hasta resulta molestoso, cuando la esposa viene del supermercado con tantas bolsas y el esposo viene a la par con las manos en el bolsillo. Es otro asunto que también debe tomarse en cuenta, ¿no? Vamos a otro punto. El deber de una buena esposa cristiana. Vamos a hablar de las esposas ahora. Así que nos vamos hasta las 3 de la tarde, ¿ya? Efesios 5:22. ¿Cómo debe ser una buena esposa? ¿O cómo debe ser una esposa cristiana? A ver, Efesios 5:23. ¿Quién lo quiere leer? Otro búsqueme en Tito 2:4 y 5 también. Otro va a leer en Proverbios 31:30. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Muy bien. Como al Señor. Resulta que en el matrimonio se acuerda algo, ¿ya? Y cuando viene la esposa a la tarde,
encuentra que la esposa ha hecho una inversión de lo que no habían concordado. Tal vez yo cobré el sueldo, le dejé que lo administre a la esposa, y la esposa cuando vengo a la tarde, lejos de administrar correctamente, ha comprado, qué sé yo, cosas y se ha gastado toda la plata. Dice, la esposa debe estar sujeta ¿a qué? ¿Cómo decía la palabra? Estad sujeta, dice, a vuestros esposos como al Señor. O sea, los acuerdos deben ser acatados en ambas direcciones. Nada se debe hacer a espaldas del esposo. Miren, yo les cuento dentro de mi experiencia matrimonial. Con mi esposa no hay nada que no se haga que no estemos de acuerdo los dos. No es que yo voy y hago algo y ella no está de acuerdo. Hasta por una pequeña, a veces una pequeña cosa, le mando un mensaje, le consulto para estar de acuerdo. Entonces yo no tengo problemas en casa. O no me va a decir, oye, ¿por qué has comprado? No me has consultado. No es porque no le consulte, sino porque lo que hacemos juntos es un esfuerzo de ambos. Entonces, cuando se hacen las cosas en unidad, entonces nunca habrá problemas. Siempre será, ¿qué cosa? Fuente de felicidad. Muy bien. Tito 2.4, a ver, 5. ¿Quién lo tiene? Yo. Por favor. Dice, debe enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien. Entonces, otro de los puntos de las mujeres es que debe ser, ¿qué cosa? Prudentes. Miren, muchas de las hermanas o muchas de las mujeres a veces tienen dones diferentes, ¿no? La prudencia ahorra muchos problemas. Y generalmente siempre se estila que las hermanas tienen el don de lenguas, ¿no? Y allí palabras van y palabras vienen. Y hasta se enteran las intimidades de otro hogar. Y ese es un asunto muy delicado. Yo aconsejo a las hermanas que vuestra intimidad muera en vuestra intimidad, ¿no? Salvo que haya un anciano, o un ministro, o un pastor competente en la que puedas hablar con sinceridad. Pero muchas de las intimidades deben de morir dentro de los hogares. No debe de salir. Cuando salen las intimidades del hogar, entonces se malogra la relación entre el esposo y la esposa. Resulta que todo el mundo se entera de lo que tú eres y eso es feo. Y después en bromas o en chistes que no se debe hacer, sale a la luz y esto afecta terriblemente. A veces se fomenta la virilidad del esposo, ¿no? La intimidad de la esposa, esas cosas. Entonces por eso lo que se aconseja, ¿qué cosa es? Que los esposos sean, ¿qué cosa? Que las esposas sean prudentes, castas, dice, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus esposos, ¿sí? Bueno, y por último, en cuanto a las esposas, Proverbios 31:30, que lo tiene. La dice, engañosa es la gracia y el pan a la hermosura. El que teme a Jehová, eso será alabado. Muy bien. Entonces, el otro propósito, la otra cualidad que debe ser una esposa, debe ser temerosa ¿de qué? De Dios. Si aquella esposa visita a otra familia, a otro hogar, debe ser ¿para qué? Para hablar de las cosas de Dios y no para llevar y traer informaciones que no convienen, por no decir los chismes, ¿no? Vamos a la siguiente. Vamos a ver los peores enemigos del matrimonio. Génesis 5:19. ¿Qué me puede ver? Génesis 5:19. Proverbios 15:1. Vamos a ver solamente dos cositas que son los enemigos del matrimonio. ¿Génesis? Sí, por favor. ¿Cuánto? 5:19. No, Gálatas dije. Gálatas 5:19. Escucha mal, hermano. Y anota mal. Ay, sí. Gálatas, me rectifico, creo que yo me equivoqué. ¿Gálatas cuánto? Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y la Lascivia. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los peores enemigos del matrimonio? El adulterio. ¿Sí? El adulterio.
A ver, otro, Proverbios 15:1, ¿qué dice? Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muy bien. Yo voy a poner tres cosas que son el enemigo del matrimonio. Primero, la infidelidad, sería el adulterio. Segundo, los vicios, ¿sí? Cualquier vicio que adquiere el varón o la mujer, ese es un enemigo del matrimonio. Y por cierto, desgraciadamente, hoy por hoy estamos muy viciados con el teléfono y es un enemigo del matrimonio. Y tercero, decía aquí la palabra de Dios, dice las palabras airadas, ¿sí? Cuando a veces no pensamos lo que vamos a decir, cuando tenemos palabras que nos salen porque estamos enojados, eso es como espadas que laceran la vida de las personas. Muy bien. Por eso decía el proverbio, la blanda respuesta quita la ira. Y justamente yo hablaba esto en esta semana. Me dice un hermano, y yo, porque me sacó de quicio también a mí, y yo le dije sus verdades, y le dije así y así. Y quiere reconquistar a la esposa. Están peleados, separados, se fue de la casa, ¿no? Pero cuando tienen la oportunidad de hablar para arreglar las cosas, peor se insultan el uno con el otro y cierran más sus corazones. Entonces, ¿dónde queda la blanda respuesta? Bueno, para terminar, vamos a leer otra palabra que nos da el Señor en el libro de Proverbios 2:6. Otro aspecto, ya dado que el matrimonio, uno de los propósitos del matrimonio es la multiplicación de la raza humana, entonces la educación de los hijos es importantísimo en el matrimonio. No sé cómo dice tu versión, la Biblia dice, adiestra al niño en el camino que debe seguir, aunque sea anciano, no se apartarán de él. Dice la Reina Valera 1960, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, enseña al niño a seguir fielmente su camino. Ahí está. Aunque llegue anciano, no se apartará de él. El mío dice adiestra. Ahora, esto tiene que ver con la crianza de los hijos. Lamentablemente no es nuestra experiencia, porque la que nosotros tenemos son hijos provisionales o eventuales. Pero las veces que están con nosotros, procuramos educarlos en el temor del Señor. Pero los padres que tienen hijos, me imagino que es una lucha. Pero el propósito del Señor es que deban de instruirse, enseñársele en el temor del Señor. Hay otra parte más que podemos hablar, pero por cuestión de tiempo voy a cortar acá el servicio. Pero tendríamos que a lo mejor conversar en cuanto a la educación de los hijos, porque hay parte de la Escritura que nos faculta usar la vara, el cinto, pero es cuestión de que tenemos que dialogar, ¿no? Bien, amados hermanos, hagamos de nuestro matrimonio la fuente de ¿qué? De la felicidad. Si solamente nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Pero si queremos copiar otros modelos que no están en la palabra de Dios, vamos a fracasar. Que el Señor nos ayude y nos ayude a ser fieles y a entender que la felicidad es el día a día de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos delante del Señor. Que el Señor nos ayude y ayude a los matrimonios y a los que también tienen rotos los matrimonios. Amén. Amén.